Muy bien, en la tarde nos acompaña Alexander Zapata, que también participó del Congreso de la CIEC, en este congreso cuyo tema fue Educación Emocional, Espiritual y Espiritual en tiempos de inteligencia artificial. Alexander Zapata es licenciado en Filosofía y Teología, egresado de la Fundación Universitaria San Alfonso de Bogotá. Trabaja en el Colegio Mercedario San Pedro Nolasco como coordinador de pastoral y acompaña la formación en educación religiosa de preescolar hasta 11 grado en el mismo colegio. Bienvenido, Alexander, quedamos en tus manos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Andrés, por la invitación a hacer este pequeño análisis y resumen de, del encuentro que tuvimos acá en Bogotá, que por cierto fue muy enriquecedor, los ponentes excelentes. Hoy vamos a compartir algo, últimos cuatro ponentes que, que nos tocaron temas bastante fuertes e importantes dentro de lo que es nuestra formación como tal de alumnado y todo lo que tiene que ver con nuestra pastoral educativa y sobre todo pues con ese amor y esa entrega y ese entusiasmo que cada uno de los ponentes eh, tenía pues para darnos a conocer de cada una de esas experiencias. En esta ocasión pues vamos a hablar de estos cuatro ponentes: Francisco Javier Navarro, Juan Pedro Castellano, Samir Esteban y Fernando Revilla, eh, excelentes en su labor como tal, en cada uno de sus campos. En esta ocasión empezaríamos a hablar un poquito acerca de Francisco Javier Navarro, su posición y su ponencia. Nos habla un poquito acerca de las claves de la educación espiritual en la escuela. Nos hablaba y hacía algo, un énfasis muy importante, es que no entiendo de la educación espiritual. Y puntuaba precisamente tres cositas muy importantes que de pronto no podemos pasar de lado. Y dice, no es reservar tiempos específicos para acciones confesionales como la Eucaristía, como la primera comunión, como preparación a diferentes sacramentos, o para hacer actividades de tipo religiosa, ¿no? No es solamente reservar esos tiempos específicos dentro de las acciones confesionales. Tampoco no es algo exclusivo de especialistas en pastoral. Eh, Quiere decir de que esta educación tiene que ver muchísimo con cada uno de los docentes que están implicados dentro de la educación. Y tampoco no es o no es uno de los ámbitos de la educación de la persona, como si hubieran muchos ámbitos. Es todo. Es una educación, la parte de la educación espiritual es una educación transversal que trastoca cada uno de los dimensiones de la formación del ser humano. La educación espiritual está orientada al desarrollo integral de la persona. Ese desarrollo integral de la persona, cuando hablamos como tal de la antropología bíblica, el sentido de la persona, es necesario tomar el término persona y encontramos tres términos que nos daba este ponente y es el término basar, nefes y neshema. Las tres palabras significan persona y para cada una de ellas con una connotación diferente. Basar habla de la carne que nos permite relacionarnos y nuestra realidad material. Habla de nuestra fragilidad humana. Nefes, lo que nos define
como somos, nuestra conciencia, emociones, em- empatizar con los demás. Y el Neshama es la realidad humana en cuanto al viviente, de seres vivos, habitados por algo que nos trasciende. Y dando sentido a estas palabras, en la parte de la antropología bíblica, eh, tenemos que tener en cuenta de que va integrada y qué es lo que hace diferente a la escuela católica de las demás escuelas. Lo primero, lo único, lo primero y lo esencial, ¿cierto? Lo primero son cosas que tenemos eh, como en la parte ontológica, en la parte que nos representa a nosotros como escuela católica. Hay cosas que son accesorias, ¿cierto? Y va entregado dentro de la formación a nivel general. ¿Cierto? Incluso cualquier otra escuela o cualquier otro colegio puede ofrecer la matemática, el español, lo que es la biología y cada una de estas materias que son básicas dentro de cada institución. Pero, ¿qué es realmente el sentido que nos da a nosotros como la vena o la característica o el sentido de pertenencia con la escuela? Es precisamente eso, que nosotros en la escuela católica buscamos reflejar y transparentar el reino de Dios, dice ahí en la palabra, hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios y de justicia y todo lo demás se vendrá por añadidura. Cuando ponemos en el centro, en los planes estratégicos, añadiduras, estamos descuidando lo esencial a la misión de la escuela católica. De tal manera que lo esencial se describe en la misión de Jesús: vayan y hagan discípulos a todo el pueblo. Y su mirada se fija en lo que nos hace diferentes en la escuela católica, y es el amor y el servicio, teniendo en cuenta el origen, el sentido y el destino. No consiste en una escuela de acciones solidarias, consiste en una escuela que es diferente a las demás propuestas de escuela y que nos da una vena de sentido de pertenencia de la educación espiritual en los niños, jóvenes y adolescentes. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Este pequeño fragmento bíblico nos habla precisamente de esa parte esencial de lo que identifica la escuela católica. El origen, el sentido y el destino. Desde el origen, Jesús mismo sabía cuál era su origen. El Padre mismo era su origen. Y centrándolo en la parte de nuestra escuela y nuestra cátedra, desde nuestra propia realidad, debemos aprender a discernir el carisma, el origen, significativo para cada realidad, pero transformar, no solo satisfacer. La IA da respuestas a nuestras necesidades, pero nunca jamás será sustituto de un proceso de educación espiritual. No me puede abrazar, no puede compartir conmigo un sentimiento, me puede llenar de conocimientos como tal, pero nunca jamás puede realizar un proceso de educación espiritual empático como lo hacemos persona a persona. En el sentido, nos habla del principio de encarnación.
ser realistas de nuestros medios, desde lo que somos, pero imaginar, no solo estancarse. Tenemos que aprender a encarnar el Evangelio mismo desde nuestro propio testimonio de vida. Y eso no implica solamente a los especialistas de pastoral, sino a todo el docente, a todo docente, a todo estudiante. Y dando el destino, conversando en el Espíritu. Todos escuchamos al Espíritu en la palabra y en nuestro corazón, todos hablamos, todos nos escuchamos, todos importamos. Estas son claves o miradas y percepciones de este primer ponente que nos va hablando poco a poco de esa educación espiritual que se nos da. Desde un diagnóstico compartido, hemos vislumbrado cómo lavar los pies en mi realidad. Entonces, nos habla de el principio de compasión, de tener la mirada de Jesús, leer la realidad, no ser ciegos a los más necesitados, a nuestros alumnos. Compadecerse desde el cultivo de nuestras entrañas de misericordia. Y parar, perder el tiempo. Se refería a ir al ritmo de los más lentos, poner a las personas periféricas en el centro. Siempre encontramos en la escuela personas que se encuentran de alguna forma distraídas, apáticas, que no se combinan con los demás. Pero ese es precisamente nuestro centro de atracción. Llegar a esas periferias, a esas personas que de pronto, o a estos estudiantes que de pronto están un poquito abstraídos de su propia realidad. Y la escuela ha de ser un hogar de humanización. Si la escuela católica no es un hogar donde se vive la compasión cristiana, es decir, es evangelizadora, podría desaparecer de la faz de la tierra y nadie la echaría de menos. Entonces, ahí es donde está nuestra identidad católica. Nos habla un poquito Javier, Francisco Javier, un poquito nos hablaba de 10 claves importantes para tener en cuenta. Misión es de todos, el servicio de los alumnos, al servicio de los alumnos, en el centro, las periferias, experiencias de primer anuncio y discipulado, plena humanidad, Constitución, Gaudium et Spes número 9, estrategias 360 en el barrio, o sea, que no es solamente el colegio, sino que salgamos de él a otras realidades, la evangelización sobre la pastoral, tiempos y espacios de escucha, agradecer lo que tiene y no perder la esperanza. Esta sería como una primera ponencia que nos habla Francisco Javier Navarro acerca de lo que es la educación espiritual. ¿Cómo vamos hasta el momento? Pero me angustia un poquito porque es harto contenido y estoy tratando como de parafrasear algunas cosas que alguno de los ponentes, que cada uno de los ponentes nos daba. Muy bien, Alex. Me gusta mucho el contenido y también te quiero pedir a ti y a los otros ponentes que nos envíen también como esas diapositivas para nosotros tenerlas, porque, por ejemplo, el contenido que nos compartías de las aclaraciones conceptuales antropológicas es muy interesante, ¿no? Y es muy útil también. Entonces, para que nos compartan esa presentación. Claro, con mucho gusto, Andrés. Bueno, entonces vamos a continuar con esta otra partecita. Vamos a tocar el segundo ponente del día de hoy. Es Juan Pedro Castellano. Dice que la salud mental de nuestros niños y jóvenes es importante. La creciente vulnerabilidad de nuestros niños y jóvenes es una realidad que demanda nuestra atención. Problemas de ansiedad, depresión, adicciones, autolesiones, emociones a flor de piel. La mal llamada generación de cristal. O
¿cierto? Es precisamente porque hay algo que estamos fallando en esta generación como padres. ¿Desde dónde se detecta este tipo de situaciones? A través de los estímulos, por ejemplo, en el bebé, a través de luz, del sonido, del movimiento, los bebés captan, ¿cierto? Nos suena que de pronto quienes han tenido la bondad de tener un hijo, una hija, cuando está en embarazo, el bebé uno le habla, uno le pone luces, le pone música y hay una reacción a unos estímulos, ¿cierto? ¿Y qué tal hoy en día los dispositivos? Todo tipo de dispositivos. Nos da una clase de estímulos. Debemos buscar otros estímulos para gestionar su atención de otra manera y prevenir es detectar y evitar. Entonces, nos va a enfatizar muchísimo don Juan Pedro Castellano sobre la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Es un aspecto fundamental de nuestro bienestar general. Nos referimos al estado emocional, cognitivo y conductual que nos permite enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva. Una buena salud mental nos permite desarrollarnos de manera óptima, mantener relaciones saludables, tomar decisiones informadas y contribuir a nuestra comunidad. Tener salud mental no significa no tener dudas o inseguridades, sino saber tratarnos con amabilidad, incluso en momentos difíciles, con comprensión y apoyo. Les comento, estoy parafraseando todo lo que nos han compartido estos ponentes. Algunos aspectos claves de la salud mental que incluyen el bienestar emocional, que es la capacidad de experimentar y gestionar las emociones de manera saludable. Un corazón que está sano va a tener expresiones sanas en su comunicación hacia los demás. Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra salud mental. Resiliencia, la capacidad de enfrentar y superar adversidades. No, no hemos enseñado a nuestros jóvenes y niños a la capacidad de frustración. Tras el primer obstáculo en su camino, se quiere morir, ¿cierto? La resiliencia. Pensamiento crítico, la capacidad de pensar de manera clara y lógica. No todo lo que nos dan es verdadero. Tenemos que aprender a ser críticos con respecto a la información que llega de afuera. Y la comunicación afectiva, la capacidad de expresarse, de abrazar, ¿cierto? De dar la mano, de sentir la compañía. Es una manera clara y respetuosa de la comunicación afectiva. La salud mental puede verse afectada por diversos factores. El estrés crónico afecta negativamente la salud mental. El trauma, experiencias traumáticas pueden tener un impacto duradero en la salud mental. Cosas que llevamos del pasado y dejamos que se manifiesten en la expresión de la actualidad. La depresión y ansiedad. Esos trastornos pueden afectar la capacidad de disfrutar de la vida y de funcionar de manera afectiva. Aislamiento social, la falta de conexiones sociales puede afectar negativamente la salud mental, ¿cierto? Las periferias que hablaba nuestro ponente anterior. Aquí hay un dato específico, que nos da la UNICEF. Dice que el 41.1% de los jóvenes entre 13 y 18 años manifiesta o cree haber tenido un problema de salud mental. En el último año, según recoge el nuevo informe sobre la salud mental publicado este martes, dice que la adolescencia dentro de este grupo
más de la mitad del 51.4% no ha pedido ayuda y 1 de cada 3 no ha hablado con nadie sobre estos problemas. ¿Cuántos trastornos mentales habituales en la infancia? Trastornos por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Trastornos de ansiedad, trastornos de espectro autista, la depresión infantil y los trastornos de comportamiento. Claves para el cuidado mental. Fomentar un entorno seguro y amoroso. Desarrollar habilidades de afrontamiento, resolución de problemas, técnicas de relajación, promover hábitos saludables, el ejercicio, la nutrición adecuada, el sueño suficiente. Educar sobre la salud mental, información, comprensión, reducción del estigma, acceso al apoyo profesional, ¿cierto? Es importante el acompañamiento. A veces nosotros somos primeros respondientes de algunas situaciones que quizás se nos salen de las manos, pero sin embargo tenemos la madurez y la experiencia suficiente para poder direccionar hacia el área correcta. Una mirada positiva es comprender las raíces de la vulnerabilidad, el rol fundamental de los padres en la prevención, trabajar en la salud mental de la familia. Otra cosa, fomentar el asombro y las ganas de aprender. Gestionar la atención y reducir la dependencia digital en los más pequeños. Tenemos muchos recursos en la escuela, incluso por fuera de ella, que podemos acudir divinamente a cada uno de ellos, como son los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, ¿cierto? Es que no voy al psicólogo, al psiquiatra, yo no estoy loco. No, hay cosas que son fundamentales para poder orientar nuestra vida mejor. Hay líneas de ayuda en cada uno de los países. Hay grupos de apoyo. En la misma escuela podemos encontrar grupos de apoyo, ¿cierto? Aquellas personas que nos ayudan a edificar nuestra existencia. La salud mental es un proceso continuo y que busca ayuda en el primer paso hacia una vida más saludable y feliz. Una cuestión y habla de la protección de los niños, sobre todo con el contenido digital dañino. Dice que el 87% hay una exposición temprana de niños expuestos a contenido sexual antes de los 15 años. Otro 65% habla de un impacto psicológico. Experimentan ansiedad o decepciones distorsionadas. Un 71% dice un riesgo relacional, o sea, desarrollan expectativas irreales sobre relaciones íntimas. Entonces, el objetivo de la protección con respecto al contenido que visitan nuestros niños, niñas y adolescentes es crear conciencia, desarrollar algunas herramientas de la mano con los padres y educadores, empoderar con pensamiento crítico a niños y adolescentes, ¿cierto? Poner de alguna forma mentalmente como un freno a estas situaciones que lo envuelven y que se roban su tranquilidad y y su, y su normalidad en su forma de vida. Y promover una navegación segura. Hay muchas herramientas digitales, control parental y demás con respecto a lo que ven nuestros niños. Esa protección tiene un impacto social y psicológico. Se previenen traumas, hay relaciones saludables y hay una resiliencia digital. Construimos un sentido crítico que perdura en todas las interacciones digitales.
claves importantes de, del señor Francisco nos habla de que de la inteligencia colectiva, es un razonamiento colaborativo y eficiente. A veces a algunos chicos, a jóvenes y demás, les es muy fácil aprender colaborativamente, porque en la parte individual de pronto se bloquean, no saben qué hacer, se apoyan unos con otros y él promueve muchísimo la parte de la inteligencia colectiva. El proceso de investigación en múltiples fases va desde la parte individual, después a grupos pequeños y luego se da un consenso para saber y determinar cuál es la mejor opción para realizar ese proceso de investigación. Tener en cuenta la voz del alumno, la voz del docente y realizar o elaborar o estructurar arquitecturas de bienestar. El reto, este, el reto está en nuestras manos, transformar cada aula en un lugar donde cada docente y cada estudiante se sienta valioso, reconocido y capaz. Él promueve o hizo eh, un proyecto, un programa de bienestar emocional y convivencia positiva, lo llamó Estar Bien, y tienen un recurso muy bueno de libros que utilizan en la escuela allí en España. Y cierro en esta parte con este segundo ponente, dice, te veo, eres importante para mí y te valoro. Es el tiempo de los vínculos, el tiempo de los abrazos. Entonces, yo existo para ti. Entonces, vamos con sin más preámbulos, con el tercer ponente. Es algo un poquito denso, esta parte de compartirlo, pero poco a poco tratamos de comprender un poquito acerca de estos aspectos que nos compartían cada uno de ellos. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bueno, tenemos como 15 minuticos, ¿cierto? Vamos a tratar de ser muy breves con los dos ponentes siguientes. Bueno, resulta que encontramos, para mí, personalmente, me gustó muchísimo la ponencia de Samir Esteban. Habla de los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación y puso una connotación específica en encontrémonos en la mitad, donde está el pasado y el presente. Y nos habla de que para conocer el futuro, primero debemos comprender el pasado. Desde los albores de la humanidad, la Bueno, quisiera obviar un poquito el video, igual a compartir con la red y precisamente nos hace este video un pequeño, no lo compartió él, pero eh, me hace de alguna forma un resumen de todo lo que ha pasado en la humanidad, la primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera. Habla de cada uno de los pasos que ha tenido la tecnología y los avances que ha tenido la ciencia durante cada uno de estos años, ¿cierto? Y pues me pareció estar bien ahí este video y que nos puede ayudar de alguna forma. Entonces, pero lo voy a obviar por el tiempo y voy a hablar un poquito acerca de lo que decía un poquito cada uno de ellos, ¿cierto? En 1784 habla de las máquinas a vapor, primera revolución industrial. En 1870 habla de la invención de la electricidad. En 1969 se dio por primera vez el acceso a Internet en las casas. No sé si se les hace conocido eso. Claro, cuando
nos conectábamos a internet y eso se demoraba cielo y tierra para que pudiera dar alguna imagen. En 1969 tuvimos la primera experiencia de internet en las casas. Luego llegó la información que se iba reuniendo en unas eh, datas, se reunía toda la parte de información, la parte de tecnología y la parte de información de sistemas y todo en, en una cuestión importante de los datos. Acá está el ejemplo del data que tenía poca información, unos 15 megas de información, pasaron al Big Data de 2 teras de información. Y este Big Data de 2 teras de información nos hablaba de una inteligencia de negocios y que era la brújula de la Big Data, de transformar los números y de alguna forma describía la complejidad y la calidad de los datos en decisiones inteligentes. Y hoy por hoy, pues hay una plataforma que se llama Horus, que de alguna forma es intuitiva con respecto a la información para poder realizar negocios y demás. Entonces, y obviamente es cambiante y actual y se va actualizando constantemente. Llegó en el 2020 lo que es el COVID, la educación, el trabajo digital en forma híbrida y encontrábamos de esta escuela tradicional, donde el tablero y la tiza era nuestro mejor aliado, y pasamos a una transformación de la escuela más participativa, más investigativa. Hablábamos de esta educación a distancia, que cuando era importante la parte personal, el contacto, llegó el COVID-19 y tocó resignarnos a cada uno de nuestros espacios personales, en nuestras casas, y recibíamos nuestra formación desde casa. Todo ello como para dar un poquito el embozo de lo que decía Samir Esteban sobre qué es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es la disciplina de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que, si fueran hechas por humanos, referían inteligencia. Incluye actividades como aprender, razonar, resolver problemas, percibir el entorno y tomar decisiones, que es meramente y dado para la persona, para el hombre. Entonces, la inteligencia artificial busca reemplazar este tipo de cosas que quizás para el mundo de hoy podría ser irreemplazable, pero de aquí hacia unos años, ¿qué nos espera con respecto a la inteligencia artificial? Entonces, en términos más concretos, la inteligencia artificial es la simulación de procesos cognitivos humanos por parte de las máquinas, especialmente computadoras. Utiliza algoritmos y modelos matemáticos para analizar datos, aprender de ellos y tomar acciones. Y se aplica en múltiples campos, desde asistentes virtuales, diagnóstico médico, hasta vehículos autónomos y traducción automática. Esa imagen que ven ahí es un algoritmo que es para reconocimiento de imágenes. Todo ese proceso pasa en las máquinas para poder dar una solución a cierta pregunta o a cierta interpretación de las imágenes. Encontramos todo lo que son, se inaugura lo de la IA a través del ChatGPT y que empezó a auto evolucionar de una manera abismal, tanto así que tenemos cantidad de versiones de ChatGPT y de otras aplicaciones en OpenAI. ¿Para qué? Para poder facilitar de alguna forma ese trabajo que se ha hecho con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hace el ChatGPT, por ejemplo? ¿Qué es lo que se puso en furor más tempranamente? Fue que entiende lo que escribe, sabe idiomas, sabe matemáticas, sabe redactar diferentes maneras, sabe programar, etcétera. Puede pasar un examen de la universidad, es más, se le hizo una prueba de coeficiente intelectual y habla de que ChatGPT tiene un coeficiente
de 155. Albert Einstein tenía un coeficiente de 160, ¿cierto? Entonces, toda esa parte de la información ha sido bastante fuerte dentro de lo que es la inteligencia artificial en nuestra época. Eh, Quisiera compartirles un ejemplo del mismo como, como ponente acerca de cómo se realiza, por ejemplo, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para transformar en cada una de nuestras presentaciones, incluso. Por ejemplo, esta parte. ¿Ve? Hola, mi nombre es Samir Estefan y tengo que grabar mi voz por 30 segundos con el fin de garantizar que esta inteligencia artificial de Eleven Labs pueda identificar mi tono de voz. Y nos muestra de cómo estas herramientas las utiliza para Hola a qué. todos los participantes del Congreso de CIEC. Es un gusto estar con todos ustedes acá. Perfecto. Ahí hace una clonación de voz. Incluso utiliza herramientas de idioma en diferentes مرحبا idiomas. لجميع المشاركين في مؤتمر CIIEC. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم جميعا هنا. Salvete omnes participes conventus CIEC. Estic voluptatem esse cum omnibus. Entonces, a partir de un video, Bueno, con este video pretendo demostrarles cómo ya existen hoy en día inteligencias artificiales en el mercado que me permiten hacer manipulaciones de imágenes y audio en los videos. Este es el caso de HeyGen, una inteligencia artificial que me permite identificar mi tono de voz y modificar la forma en que muevo la boca en los videos para hacer una correspondencia con los textos que yo digite. La intención es poner un video base, así como el que estoy mostrándoles en este momento, donde yo mueva las manos de manera natural, a una altura no mayor a mi pecho, para garantizar que las manos no se crucen con la imagen de la boca y hacer posible esta manipulación del video. entonces nos enseña cómo realiza él el video. Cómo tiene que hacer varios procesos para poder realizar ese video y poder transmitir un mensaje en diferentes idiomas, simplemente utilizando un video de base que se mueve las manos y la boca y, y la aplicación se encarga de cambiarle el idioma en el cual va a ser presentada. Entonces, es un proceso que hace ahí con la aplicación y este sería el resultado. En un Impresionante. mundo en constante cambio, donde al terminar de aprender algo ya ha quedado obsoleto, el truco para seguir siendo necesario está en lo siguiente: the ability to learn and unlearn, and the constant need to stay updated on what is happening in the world, in society, and in technology. 私たちは一つの人生の中で世界を変えるいくつかの産業革命を経験しています。以前は100年ごとに起こっていたものが今では同時に起こっています。بينما تصبح كل جيل أكثر قدرة في المهارات التكنولوجية، فهي في نفس الوقت معرضة للسلبيات التي تتركها التكنولوجيا، كائنات أكثر نفاذا للصبر وهشة. Cherche ta meilleure version. Dans tout ce qui a été mentionné réside le succès pour rester précieux dans une société en évolution. Gracias, y espero este mensaje realmente haya sido significativo para ti. Interesante, ¿no? Entonces, y mire lo que nos habla del reto o el desafío que tiene la inteligencia artificial
hoy en día. Estos son videitos de 3 minutos, pero está en inglés, tiene subtítulos. Y hacia esto está el desafío de la IA, de saber acompañar un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this format, Hello I there. can't. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Um, bueno, entonces es algo de un poco de lo que pues puedo compartir. Lastimosamente pues el tiempo es muy corto. Eh, Incluso ya hasta me animé a hacer una pruebita ahí de 2 minutos, de 2 segunditos ahí. A través de una imagen puedo crear un video. Es más, y cambiarle el idioma. Hello, everyone. My name is Alexander Zapata. I've been a teacher for 17 years, and it's a pleasure to be with you at this moment. Welcome. Entonces, pues muy gracioso. Eso tenía que hacer una cosa de pago, pero es una prueba que me dejó hacer y me pareció bastante interesante. Acá Fernando Revilla habla un poquito acerca de eso, de tener la IA en la mesa y de que podamos no prohibir, sino aprovechar esa IA para qué, para poder llegar o animar a los chicos a un conocimiento más fuerte que lleguemos a que incluso para los profesores nos ayuda a hacer la programación, a hacer todas estas planes de clase, por ejemplo, programar evaluaciones. Es más, y a los chicos incluso se puede hacer una interacción de citas bíblicas y lo podemos con la IA a ponerlos a comparar una cita bíblica con la otra y dar una justificación como tal. A los chicos les puede ayudar muchísimo al conocimiento, pero también es importante que enseñar a los estudiantes a ser críticos con las respuestas de IA, porque acá, por ejemplo, está pidiendo una raíz cuadrada, entonces da ejemplo para dos equipos iguales, entonces acá da un error, hace un error porque una raíz cuadrada, y son 9 jugadores, se supone que son dos equipos completamente iguales, y lo divide en 3 jugadores de cada equipo, o sea que hay un error ahí en la parte de lo que responde la IA. Entonces, es importante acercarnos a ello y acercar a muchas otras personas a la IA y hacer de esto pues un recurso. Ahí en el código QR que dejo está pues el enlace para estas memorias que nos han compartido desde la CIEC y que de pronto puede ser muy útil para cada uno de nosotros. Andrés, muchas gracias por la oportunidad de pues compartir este espacio porque la verdad lo que se nos viene de aquí en adelante es una capacidad impresionante. ¿Para qué? Para poder aprender de ello y poder evolucionar dentro de nuestra forma de educación y sobre todo en la parte que nos compete, que es la escuela católica. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu exposición. Excelente. Gracias por este resumen como de los temas que se trataron allí. Mire que quedan como muchas cosas ahí abiertas y que podríamos profundizar más adelante, porque son temas de actualidad, ¿no? Lo que creo que el centro del Congreso era como tu exposición, ¿no? Más o menos como eso, ¿no? Que hablar de la inteligencia espiritual
o hablar de la educación espiritual, ¿no? Pues que también hay una inteligencia espiritual, la hay, ¿no? Y eso es lo que también hay que formar en los estudiantes desde desde todas las áreas, ¿no? La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estamos en un tiempo de inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay como ese encuentro de necesidades que hay en la educación. Entonces, ahí quedan muchos elementos abiertos. Justo, pues acá en el San Pedro Pascual estamos como intentando desarrollar un proyecto para incorporar la inteligencia emocional a la educación, ¿no? Entonces, como que en el aula también se trabaja en ese tipo de aspectos que son muy importantes y que cada vez se demuestra que son sumamente importantes para la educación. Entonces, te agradezco mucho y bueno, como les decía, quedan muchos aspectos ahí abiertos, muchos temas abiertos para seguir trabajando más adelante en ese tipo de espacios que tendremos en la red educativa. Como ya son las 2 y 3, entonces no tenemos espacio para preguntas, pero les agradecemos mucho por participar, por estar aquí conectados y los que ven el video más adelante, pues les invitamos a que le den like, a que lo compartan también en sus redes sociales y podamos hacer como una divulgación de todo ese tipo de contenidos. Muchas gracias por todo y de nuevo gracias a ti, Alexander, por la exposición. Con mucho gusto, muchas gracias a todos también por la atención y la paciencia. Dios los bendiga. Feliz tarde para todos.